Hoy en Memorias de Pez os traemos un top 10 de los principales héroes que han existido durante la historia de Latinoamérica, así que prepararos porque empezamos. En el 10 tenemos a Pancho Villa de México. El primero que vamos a poner en la lista no es otro que el revolucionario Pancho Villa, uno de los personajes más importantes y emblemáticos de México. Este hombre fue un ejemplo de rebeldía y sus cruzadas por devolverle el campo al campesinado le llevaron a un rápido triunfo de la revolución, que consiguió echar del poder al dictador Porfirio Díaz. Junto con la presencia del intrépido Emiliano Zapata, consiguieron combatir también la contrarrevolución de Victoriano Huerta. Al pobre Villa lo asesinaron mientras se dirigía a una cena familiar y tras su muerte su figura se convirtió en un símbolo de lucha contra el abuso de los terratenientes. En el 9 tenemos a Hatuey, del Caribe. Vamos con el siguiente. En el puesto 9 hemos ubicado al que es conocido como el primer rebelde de América, el cacique taíno que luchó contra los conquistadores en la Española y Cuba, Hatuey. El tío escapó de milagro a una masacre liderada por el gobernador de Cuba. En Bayamo organizó una resistencia indígena en la que, según Bartolomé de las Casas, contó a sus allegados que los españoles tenían un dios que querían y adoraban, el oro. La imposibilidad de agruparse y la gran diferencia entre los ejércitos llevaron a la derrota aplastante de las fuerzas indígenas. Se cuenta que antes de quemarlo en la hoguera, un franciscano le habló a Hatuey de la salvación eterna y del cielo. El pobre Hatuey le respondió que si los españoles iban al cielo, él prefería ir al infierno. Pero ahora, antes de irnos a hablar del siguiente héroe, vamos a contaros algo que os pueda interesar, y es que, aunque hay muchos héroes por ahí, también hay muchos villanos. En este caso nos referimos a cibervillanos, así que os traemos un buen método para protegeros de sus ciberfechorías, una VPN. Os presentamos Surfshark VPN, un servicio de gran calidad que, además de patrocinar el vídeo de hoy, te protegerá de cualquier cibermaleante con malas intenciones. Además, Surfshark VPN te va a permitir disfrutar del catálogo de Netflix de otros países, pero agarraros porque ese no es el único uso que le podéis dar. La VPN de Surfshark también te ayudará a viajar. ¿Cómo? Bueno, pues te puede permitir encontrar viajes más baratos. ¿Conoces esas páginas web que suben los precios al comprar billetes de avión? Pues nada, olvídalo porque con esta VPN eso no pasará. Y es que resulta que Surfshark VPN está de oferta. Una oferta que todos los miembros de la comunidad de Memorias de Pez podéis aprovechar. Registraros con el link de la descripción y poned el código PEZ. Con eso conseguiréis un descuento del 83%, además de 3 meses gratis para que lo probéis sin compromisos. Así que nada, ya no tenéis excusa para protegeros. Y ahora sí, vamos al lío. En el 8 tenemos a Manuela Sáenz, de Ecuador. Manuela Sáenz fue una política y militar ecuatoriana que fue conocida por sus actividades heroicas a favor de la independencia. Entre sus hazañas destacan su participación en la batalla de Ayacucho y la acción que tuvo en la conspiración septembrina, en la cual salvó la vida de Simón Bolívar, acto por el cual este último le otorgó el título de Libertadora de Libertadores. Además, tomó parte activa en la guerra, montando a caballo, manejando las armas y vistiendo el uniforme militar. Por estas acciones, además de ser reconocida como una heroína en Latinoamérica, también es considerada como un símbolo del feminismo. Desgraciadamente, tras la muerte de Bolívar fue criticada, denigrada y desterrada por sus coetáneos para finalmente morir en el exilio. En el 7 tenemos a José de San Martín, de Argentina, el máximo responsable de la independencia del país, y junto con Bernardo O'Higgins, uno de los que prendieron la chispa de la independencia chilena. San Martín tuvo un perfil muy singular en el cual la pureza de sus ideales siempre fue mantenida. Tras una exitosa carrera llena de victorias, San Martín renunció a mantener ningún tipo de poder político. El hombre se retiró para morir decentemente en su cama, cargado de honores y sin ningún tipo de responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo a posteriori en una América del Sur azotada por una gran inestabilidad y grandes crisis económicas que siguieron a las independencias de los distintos países. En el número 6 tenemos a Bartolina Sisa, de Bolivia. Sí, Bartolina Sisa era una mujer indígena de la tribu de los Aymaras, que destacó enormemente en la lucha contra el yugo del Imperio Español. Se dedicó desde temprana edad al comercio de hoja de coca y de tejidos junto a sus padres. En su juventud, Sisa empezó a tomar conciencia de las injusticias y abusos que cometían las autoridades españolas respecto a los indígenas. Así se alzó contra el Estado colonial en una lucha que emprendió junto a su esposo Julián Plaza, conocido como Túpac Katari, en la que organizaron campamentos militares y cercaron la ciudad de La Paz. Esta revolución estuvo conectada con la iniciada por el líder Túpac Amaru en el Perú. Lamentablemente, Bartolina fue traicionada y entregada a los españoles. A sus 32 años, esta heroína nacional fue arrastrada por un caballo y posteriormente descuartizada. En su honor, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena.
5. Francisco de Miranda, de Venezuela. Y aquí tenemos a otro de los grandes libertadores, considerado el precursor de la emancipación americana y también como el americano más universal de todos los tiempos. Este hombre estuvo en todos los capítulos revolucionarios del mundo y por eso merece este puesto. Participó en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, de hecho militó con los girondinos, y como no, fue líder del proceso de independencia de la Gran Colombia. Este héroe de la Revolución Francesa probablemente vivió una de las vidas más interesantes de la historia. Antes de la campaña de la Revolución Francesa, Francisco viajó por toda Europa e incluso Turquía, llegando a visitar la corte de Catalina II en Rusia y estableciendo una amistad con ella. A día de hoy, Miranda es el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo en París. 4. Miguel Hidalgo, de México. Llegamos a nuestro cuarto lugar con un hombre que es considerado el padre de la patria mexicana. Un sacerdote culto y de ideas avanzadas que había trabajado desde su parroquia para mejorar la vida de los feligreses y que cuestionó firmemente el estatus colonial. Hablamos de Miguel Hidalgo, un sacerdote ilustrado. Miguel era descendiente de una familia gallega y tuvo una educación muy buena que le permitió hablar distintos idiomas europeos, además de algunos indígenas. Tras dedicarse a ser rector del colegio en el que estudió, a Miguel le tocó hacerse cargo de la parroquia de los Dolores, donde recibía un montón de indígenas a los que enseñaba a cultivar viñedos o criar abejas. Así se unió a una secta secreta llamada la Conjura de Valladolid, que tenía como objetivo la independencia del virreinato de Nueva España. Al pobre le acabaron pillando, y lejos de amedrentarse, su determinación lo llevó a ser el líder de un alzamiento conocido como el Grito de Dolores, que iniciaría la Guerra de la Independencia en México. No obstante, un error táctico, recordemos que Miguel no era ni militar ni estratega, hizo que acabaran derrotándolo y ejecutándolo. Su cabeza acabó exhibida ante el pueblo como escarmiento. Aún así, la chispa de la independencia había sido iniciada gracias a su valentía, y su figura destaca por su humildad y sus ideales de justicia social al servicio de los ciudadanos, convirtiéndose en el padre de la patria más querido en México. En el 3 tenemos al Che Guevara, que si bien nació en Argentina, está más ligado quizás a Cuba. Al final el Che es el máximo mito revolucionario del siglo XX, un hombre que inspiró como pocos a la juventud, cuya figura ha quedado para la historia como un símbolo de libertad y justicia, y que al igual que los héroes de antaño sacrificó su vida por sus ideales. Ernesto Guevara, nacido en Rosario en 1928, se licenció como médico en Buenos Aires, y pronto se dedicaría a recorrer América Latina en un viaje en motocicleta que lo llevó a conocer las regiones más pobres del continente. Durante estas aventuras, Ernesto entraría en contacto con el Partido Comunista de Perú y su visión revolucionaria cambiaría para siempre. Así, en 1955, el Che conoció en México a los hermanos Castro, que preparaban una expedición revolucionaria en Cuba contra el dictador Fulgencio Batista. Así fue nombrado comandante de la Cuarta Columna por Fidel Castro y posteriormente se dedicó a formar a guerrilleros para luchar en la Sierra Maestra. Tras el triunfo de la revolución, el Che desempeñó varios cargos políticos como la presidencia del Banco Nacional o el Ministerio de Industria. No obstante, hastiado de la burocracia y del mal funcionamiento de las estructuras políticas, el Che escribió una carta de renuncia y dejó Cuba para hacer la revolución en otras tierras. Aunque bueno, parece que los celos de Fidel Castro sobre la popularidad del Che también pudieron tener algo que ver con la salida del Che de Cuba. Tras un año, Ernesto llegó a Bolivia y lideró a los campesinos y mineros contra el gobierno. Sin embargo, allí en Bolivia el Che fue capturado, torturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército boliviano en colaboración con la CIA. A pesar de todo, con sus amantes y detractores, la figura del Che no dejaría de ser una representación del idealismo, el inconformismo y el ansia de libertad para los jóvenes, y su simbolismo quedaría plasmado en la juventud de aquel mayo del 68, algo muy apoyado por el magnífico retrato realizado por Alberto Korda, la foto más reproducida del mundo. 2. Tupac Amaru y Micaela Bastidas, de Perú. Aunque su nombre real era José Gabriel Cóndor Canqui, fue más conocido como Tupac Amaru II. Este revolucionario peruano, nacido en 1738, fue descendiente del último soberano de los incas, Tupac Amaru I, y consiguió liderar a las fuerzas indígenas en uno de los levantamientos más importantes contra las autoridades españolas. La crisis que sufría el Imperio Español en el siglo XVIII derivó en una subida de impuestos sin precedentes a los indígenas, algo que precarizó muchísimo a la población.
Estos abusos, junto con la explotación laboral que imponían los españoles, llevaron a este héroe a encabezar una rebelión en Perú contra las autoridades españolas. José Gabriel adoptó el nombre de su ancestro como símbolo de rebeldía y se presentó como un auténtico héroe que venía a restaurar la dinastía inca. La estrategia que Amaru llevó a cabo estuvo diseñada por Micaela Bastidas, una lideresa amerindia que jugó un papel de especial relevancia en la historia de Perú y que además era esposa y consejera de Tupac Amaru II. En esta rebelión, Amaru apresó al corregidor Antonio de Arriaga y lo obligó a entregarle dinero, armas y animales. La noticia llegó hasta Lima y el virrey desde la capital envió un batallón que se enfrentó a los rebeldes en Sangarará, donde triunfaron los españoles. El destino de José Gabriel fue el más trágico posible. Primero fue obligado a ver cómo a su hijo primogénito le arrancaban la lengua y moría ahorcado. Sus otros 2 hijos fueron también torturados y después desterrados. A su mujer, Micaela, le quitaron la lengua y la golpearon hasta matarla. Finalmente, a Tupac Amaru II le intentaron atar por cada extremidad a 4 caballos para desmembrarlo. Sin embargo, no consiguieron descuartizarlo vivo, y finalmente sus verdugos lo decapitaron y despedazaron para enterrarlo por distintos lugares de Perú. Sin embargo, la rebelión de Tupac Amaru quedó en la mente de todos los peruanos, y tras su muerte el virreinato tuvo que hacer cambios en el sistema político. Sin duda, la lucha por la independencia de Condorcanqui y Bastidas fue un ejemplo de revolución en el mundo entero. Y en el 1 tenemos, como no, a Simón Bolívar, de Venezuela y Colombia, pero esperar que luego vamos a tener algún bonus track. Como no podía ser de otra forma, llegamos al personaje más irrelevante de la historia de Latinoamérica. Sin él es más probable que en este vídeo estuviésemos hablando del personaje más relevante de España. Nos referimos, como no podría ser de otra forma, al libertador por excelencia, un tío que se tiró más de 20 años luchando para conseguir la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Hablamos, como no, de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Vamos, Simón Bolívar. Nuestro top 1 nació en Caracas, en una familia de criollos acomodados. Tras la muerte de sus padres, su tío lo mandó a estudiar a Europa con tan solo 16 años, y aquí conoció las ideas de la Ilustración. Bolívar se casó con María Teresa Toro, una joven española que murió cuando ambos partieron hacia Venezuela. Simón se vio tremendamente afectado por la muerte de su esposa y juró no volver a casarse nunca más, una promesa que mantuvo hasta su muerte. En un segundo viaje a Europa visitó el Monte Sacro de Roma, donde se comprometió a liberar a su patria del dominio español. Así, con su regreso a Venezuela en 1806, comenzó un nuevo ciclo para él, y coincidiendo con la Guerra de la Independencia Española contra los franceses en 1808, Bolívar comenzó su propia campaña por la independencia de los pueblos americanos. La victoria de Boyacá le abrió la independencia de la Gran Colombia, y más tarde, en Carabobo, pudo convertir a Venezuela en país independiente. Tras estas gestas llegaron otras muchas victorias que otorgaron la independencia a sus territorios y le llevaron finalmente a ser presidente de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Lamentablemente, el libertador vio sus sueños frustrados al final de su mandato. Tras muchas luchas políticas y desilusionado por las divergencias que llevaron a la fragmentación de América, Simón Bolívar murió en Santa Marta, en Colombia, en 1830. Y como os decía antes, a pesar de que hayamos terminado con nuestro top 10, no podemos irnos sin antes hacer varias menciones especiales. Entre ellas se encuentran muchas otras personalidades que podrían haber entrado perfectamente. En cuanto a los libertadores, podríamos citar a Bernardo O'Higgins, artífice de la liberación de Chile, que no le hemos añadido al vídeo por darle un poco de variedad, pero también podría estar en el top 5. Por otra parte, tenemos a Francisco de Paula Santander, lugarteniente de Bolivia y principal organizador de la emancipación de Nueva Granada, una de las personalidades más importantes en la fundación de Colombia. Otras mujeres, como las hermanas Mirabal, también podrían haber entrado en nuestro top, ya que la oposición firme de estas 3 mujeres a la dictadura de Trujillo les llevó a ser brutalmente asesinadas y a convertirse en un eterno símbolo de la lucha contra la injusticia y la opresión. También destaca Manuela Beltrán, colombiana cuya protesta contra los impuestos fue esencial para desencadenar la rebelión de los comuneros en 1781 y que, como no, acabó siendo fusilada en condiciones que aún no están determinadas. También podríamos incluir aquí a Ignacio Zaragoza, héroe mexicano que derrotó a los franceses en la batalla de Puebla. En fin, que Latinoamérica está llena de héroes. En cualquier caso, ¿tú a cuál habrías metido? ¿Me he dejado algún héroe latinoamericano que tuviera que estar sí o sí? Pónmelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y compartirlo. Y si te gusta la economía y la inversión, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.